Hola, ¿qué tal? Me llamo Levi. Bienvenidos a este nuevo video que les traemos el día de hoy. No olviden suscribirse porque esto nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más contenido. Comencemos. La historia de Juan Esteban Montoya. Juan Esteban Montoya Caicedo nació en Huacarí, en el departamento del Valle del Cauca, al sur de Colombia, en el año 2002. 2 años después nació su hermana, María Camila, con quien siempre fue muy unido. Sus padres, Marcia Caicedo y Edwin Montoya, trabajaban mucho para sacar adelante a sus hijos. Edwin trabajaba en 2 municipios cercanos a Huacarí, pero esto no era suficiente. Fue así como, en el año 2010, tras una fuerte crisis económica, los esposos decidieron que Marcia se iría a trabajar a los Estados Unidos para cubrir las necesidades de Juan Esteban y María, así como las de sus padres, que estaban mayores y se dedicaban al campo. Juan Esteban y su hermana se fueron a vivir a la casa de sus abuelos maternos, pero siempre bajo la supervisión de su padre, Edwin, que mantuvo el contacto con sus hijos en todo momento. Los muchachos trataban a sus padres y abuelos con consideración y tenían buenos sentimientos y valores. Se esforzaban por obtener buenas calificaciones en sus estudios y colaboraban en las labores de la casa. Eran muy unidos, hasta el punto de estudiar en la misma universidad, en una localidad a menos de media hora de Huacarí. Juan Esteban cursaba la carrera de Administración de Empresas, pero también le gustaba mucho la agricultura, por lo cual ayudaba a su abuelo en la siembra de maíz y con algunas tareas en el campo. Además, trabajaba en un ingenio azucarero, también en el Valle del Cauca. María, por su parte, había comenzado sus estudios de comercio internacional. Pero tras quedarse Juan Esteban sin trabajo, la situación económica empeoró y obligó a los hermanos a hacer planes de reencontrarse con su madre, con la que querían irse a vivir en Houston, Texas, para buscar nuevas oportunidades. En varias ocasiones intentaron obtener la visa para ingresar legalmente a los Estados Unidos, pero les fue negada, por lo que Juan Esteban y su hermana decidieron probar por otros caminos. Juan Esteban eligió hacer el viaje a los Estados Unidos en barco, porque sentía que era más seguro que viajar por tierra y cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Contactó por internet a unos coyotes que los esperarían a él y a su hermana en las Bahamas y luego los llevarían a tomar una embarcación hasta Miami. Los coyotes son sujetos que se especializan en burlar los controles fronterizos de Estados Unidos para facilitar el paso de inmigrantes ilegales a quienes les cobran elevadas sumas de dinero. Son considerados traficantes de personas y pueden ser muy peligrosos. Nadie sabía de los planes de los hermanos Montoya. Cuando Juan Esteban y María partieron en avión en enero de 2022 desde Colombia hasta Bahamas, le dijeron a todos sus allegados que iban de vacaciones. En Bahamas se encontraron con uno de los coyotes previamente contactados. El hombre les indicó de forma convincente que iban a estar seguros, que el bote iría con pocas personas y que en 4 horas estarían en los Estados Unidos. Pero cuando llegaron al embarcadero, de noche, se dieron cuenta de las primeras 2 mentiras. El bote iba al doble de su tope con otros 38 pasajeros y solo tenían 2 chalecos salvavidas, que alcanzaban únicamente para los tripulantes. Pese a todo esto, los hermanos se embarcaron junto con dominicanos, colombianos, bahamenses, haitianos y jamaiquinos, entre los que se encontraban una bebé y unas niñas. Salieron la noche del sábado 22 de enero de 2022 en búsqueda del sueño americano. Alrededor de las 2 de la mañana del domingo, Juan Esteban y su hermana vivieron las horas más horribles de su existencia, luchando por sus vidas en medio de una tormenta que los sorprendió en el trayecto. Los motores del bote dejaron de funcionar y quedaron flotando en alta mar. A las 4 de la madrugada llegó una lancha rápida, pero recogió solo a los coyotes, quienes dijeron que volverían. Pero no fue así, y ni siquiera dejaron los 2 únicos chalecos salvavidas que tenían. Al poco tiempo el mar se empezó a poner muy picado y comenzó a haber olas gigantes, de 4 o 5 metros de altura aproximadamente. Unas pasaban por encima del bote y comenzaron a inundarlo.
Otras lo remecían con su fuerza hasta que, finalmente, la inestable embarcación terminó volcándose. Juan Esteban intentó salvar a su hermana, pero no lo logró, pues ella no tuvo más energía para seguir luchando contra la tempestad y desapareció. Los momentos posteriores al naufragio fueron de absoluto terror. Incluso, algunos sobrevivientes decidieron rendirse y entregarse al océano. Al amanecer del domingo, el sol reveló las dimensiones del desastre. Tan solo 16 personas habían sobrevivido a la tempestad, entre ellas Juan Esteban. Sin embargo, todavía faltaban momentos de terror por vivir. Con el paso de las horas, el joven vio cómo morían ahogados los demás pasajeros de la embarcación, hasta que, hacia las 5 de la tarde del lunes, se quedó solo. En ese momento, le juró a la memoria de su hermana María que de ahí iba a salir vivo, por el deber que tenía con sus padres y sus abuelos de contarles qué había pasado con ella. Quienes se han salvado de un naufragio parecido al de Juan Esteban, cuentan que lo primero con lo que deben lidiar son las quemaduras de primer grado después de horas expuestos a los rayos del sol. También el agua salada comienza a cuartear los labios y la lengua. Y además, ingerir altas dosis de agua marina trae efectos adversos por sus concentraciones de sal. El agotamiento, el hambre y la incertidumbre no vencieron a Juan Esteban, que siguió luchando en las peores condiciones imaginables. El martes 25 de enero por la mañana, cuando ya no tenía fuerzas y sentía que iba a morir, un remolcador que cubría una ruta entre Jacksonville, en Florida, y Puerto Rico, anunció a las autoridades estadounidenses que había encontrado a un hombre sentado sobre una embarcación volcada que estaba a la deriva en el mar, a unos 64 kilómetros de Fort Pierce. A las 8:05 subieron a bordo a Juan Esteban, y fue asistido de inmediato, ya que presentaba deshidratación, estaba muy débil, y además lucía muy angustiado. Uno de los marineros le entregó ropa seca, y tal como lo establece el protocolo, lo entregaron a la Guardia Costera de Estados Unidos en Fort Pierce. Allí entró a una sala de recuperación donde le suministraron líquidos para hidratarlo, cremas para las llagas que habían dejado 3 días de sol abrasador y medicamentos para contener el daño estomacal que habían producido las aguas saladas y amargas del mar. A Juan Esteban lo trataron bien, pero las autoridades lo detuvieron por su condición de migrante irregular, pues, a pesar de ser víctima de un naufragio sin más sobrevivientes, seguía siendo un indocumentado. Una vez que Juan Esteban llegó a un hospital, logró comunicarse con su madre para contarle la lamentable noticia de que María había fallecido en el naufragio. Marcia viajó inmediatamente de Houston a Florida, y allí le imploró a la Guardia Costera que buscaran a su hija. Así lo hicieron entre el martes y el jueves de esa semana, en un área que comprendía 27,000 kilómetros cuadrados. La situación se dio a conocer en Colombia, y fue entonces cuando familiares de los Montoya se enteraron de que ellos habían viajado en esa embarcación y que María era parte de las víctimas fatales. Edwin, desde Colombia, pidió a las autoridades que ayudaran a Juan Esteban, en vista de la terrible situación que estaba confrontando y de todo lo que padeció para llegar a Estados Unidos. Imploró que le permitieran a la madre estar junto a su hijo para superar juntos la pérdida de María. El aumento en el número de personas que intentan llegar a Estados Unidos desde el Caribe es una tendencia en la actualidad. Bahamas es a menudo un punto de tránsito para los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos, jugándose la vida en una peligrosa travesía por mar. En su mayoría, los migrantes proceden de Haití y Cuba, pero la Real Fuerza de Defensa de Bahamas ha reportado la detención de personas de otras partes del mundo, incluidos ciudadanos de Colombia y Ecuador. Los grupos de ayuda a los refugiados sostienen que algunos de los migrantes optan por una ruta más larga, para evitar la creciente presencia de las autoridades en el estrecho de Florida. En estos casos, van saltando de isla en isla. El viernes 28 de enero, después de una cuidadosa consideración de toda la información disponible, incluidas las condiciones climáticas, la cantidad de personas que cayeron al agua sin chalecos salvavidas, el tiempo transcurrido desde la fecha del accidente y una búsqueda incesante en un área muy grande, con gran pesar, la Guardia Costera de Estados Unidos informó el fin de las operaciones de rescate de las víctimas del naufragio. En total encontraron 5 cuerpos. Ninguno de ellos era el de María. La cifra de desaparecidos fue de 34.
El 31 de enero, Juan Esteban pudo reencontrarse con su madre, a la que no veía desde hacía más de 10 años. A pesar de los dolores que lo aquejaban tras el traumático naufragio, además de los golpes y moretones que tenía, el joven le dio un fuerte abrazo. El momento se caracterizó por la presencia de sentimientos encontrados, pues a pesar de estar felices por el reencuentro, Juan Esteban y Marcia estaban tristes por la ausencia de María. Marcia aseguró que Juan Esteban es su milagro y dijo que celebrar su vida, en parte, es honrar la vida de María. Tras el reencuentro, la mujer señaló que, ante sus ojos, su hijo es un campeón por todo lo que superó en esa tragedia, contando solo con su propia fuerza y su valentía. Las autoridades estadounidenses no revelaron las identidades ni las nacionalidades de los fallecidos y los desaparecidos, que trataban de alcanzar las costas del país. El Departamento de Seguridad Nacional abrió una investigación penal, ante las sospechas de que se haya tratado de un caso de tráfico de personas. Entretanto, se llevará el caso de Juan Esteban ante las autoridades estadounidenses para que le otorguen la permanencia legal y así pueda quedarse con su madre en Texas. El drama de la migración en el mundo es un fenómeno que crece cada día. En el caso de Estados Unidos, son muchos los que desean poder vivir allí por ser la nación más desarrollada del continente americano y a la que se puede llegar por tierra y mar, cuando no se dispone de una visa para llegar por aire, legalmente, en un avión confortable. Los motivos varían. Algunos migrantes buscan mejores oportunidades económicas y otros huyen de los problemas políticos o de la violencia. Es imposible saber el total de personas que han recorrido estas peligrosas rutas, ya que muchos tratan de llegar sin ser descubiertos, y miles han perdido la vida a lo largo de los años. Juan Esteban se considera afortunado por ser uno de los que sobrevivió para contarlo. Y bien, querida audiencia, este fue el caso del día de hoy. No olviden suscribirse para seguir apoyando al canal. Nos vemos la próxima.